La normalización de la violencia en el país es un caso realmente alarmante que debe atenderse a la mayor brevedad posible. Hoy estoy aquí con Hermes como siempre. Hola, Hola Hermes, ¿cómo estás? muy Y bien. bueno, hoy venimos a presentarles este tema que la verdad a mí me concierne mucho, que pues quiero tomar como tema base para hablar entre nosotros, cómo se ha normalizado tanto la violencia al grado de que aquí en nuestro estado de Guerrero haya niños en comunidades siendo parte de las, ¿cómo se llaman? Fuerzas. Autodefensas, Fuerzas. las autodefensas. Autodefensas. ¿Cómo es posible que niños de 6 a 15 años, en un estado que de por sí la educación es deplorable, se pongan se pongan a disparar, a accionar armas y a entrenar para utilizarlas, cuando lo que deben de hacer es estar utilizando cuadernos y lápices? Educándolos. Sí, educándolos. Pon tú que a lo mejor no hay recursos para, pues vaya, proporcionar de este material educativo a los pueblos y comunidades más alejadas, pero pues podrían, vaya, tomar ejemplos como teleescuelas simplemente, con el hecho de comunicación por internet o de ese estilo, porque internet tenemos cobertura en básicamente cualquier parte del país y sería una opción más viable en ese caso. Sí, pero, o sea, qué poco esfuerzo se le ha dado a retomar ese plan eso de, pues, impulsar la educación en un estado que es el segundo lugar, pero en peor educación del estado, digo, en peor educación del país. Entonces, estamos en un nivel crítico en un nivel crítico de esa crisis de educación en donde los estudiantes como no tienen ni siquiera que estudiar y además con una crisis de seguridad sumado a la crisis de la educación que se meten a las autodefensas y la gente lo ve como, al menos en su comunidad lo ven como qué, pues, o sea, ¿cómo Algo se bueno incluso. ajá, como algo bueno, o sea, ¿para qué meterlo? No le veo el sentido. Son niños pequeños, o sea, 15 años para mí sigue siendo gente pequeña que no debería estar accionando armas, que tienen otras cosas más interesantes que hacer en su vida que aprender a matar personas. Sí, porque realmente es el objetivo de... Pues usar un arma no la vas a usar para jugar. Bueno, la forma en la que se está buscando educar a los niños y jóvenes en esas localidades, como tú lo dices, es una forma que busca la violencia. Sí, busca la violencia, la promueve. Y luego estamos en un contexto social en el país en el que recién venimos saliendo de una... De hecho, nuevamente nos encontramos con una problemática de violencia en las escuelas. Si ustedes recuerdan, hubo un tiroteo escolar el año pasado. Si no me equivoco, fue en Monterrey, ¿no? Exacto. Fue un tiroteo en Monterrey. Y No, ahora, ya, me parece que fue hace 2 años ya. sí, no, la verdad no recuerdo muy bien. Sí, fue hace unos 2 años, me parece. Pero Incluso me atrevería que decir unos 3. Ah, sí, 3 años. fueron hace 3 años, Hace 3 años, ¿verdad? ya. Pero bueno, o sea, hace 3 años fue lo del tiroteo en un colegio de Monterrey, donde también El joven que lo perpetró. el joven que lo perpetró se terminó suicidando. De igual forma que este para mí ya sí fue niño, o sea, iba en un sexto de primaria, pero sigue siendo un niño. Acciona un arma contra su maestra. Y lo peor es que, según los testimonios de lo sucedido, parecía que el niño sabía maniobrar el arma. O sea, tuvo hasta el tiempo de aprender a maniobrar el arma. Y en lo que se vio de ese suceso, el niño mató a su maestra, hirió a alumnos. Lo bueno es que los alumnos, pues al final se logró salvar su vida y pues dejó en ese ambiente de miedo. El problema es la normalización de la violencia, pero ya no es tanto pues de que lo haya hecho, o sea, sí es un suceso muy grave, pero todo lo que lleva atrás a que se pudiera perpetrar ese acto tan horrible de para empezar, de haber corrompido la mente de un niño, a ese nivel de quererse matar a sí mismo y matar a otras personas, este, a qué nivel pues se llegó con el contexto que él tuvo en su vida. Según los informes que se tuvo, una de sus familiares fue degollada, su madre murió, su padre era narcotraficante, sus abuelos evadían impuestos, el abuelo hasta le permitió el uso del arma y él decía, no, es que no pude detener a mi nieto, porque él realmente quería ser, bueno, ¿para qué le das el arma? O sea, no le estás haciendo ningún favor a la humanidad, ni siquiera te estás haciendo un favor a ti mismo en darle un arma a un menor de edad. No. No. ¿Y cuál fue la solución del gobierno? Es decir, no, pues la culpa es de los videojuegos porque traía una playera. Influencian. Porque el niño traía una playera de un juego. Entonces, a mí se me hizo raro. Digo,
no han sido demasiados casos en los que los videojuegos han influenciado a personas a cometer crímenes. Son casos muy contados y Y personas, aislados, además. sí, aislados y además que tenían problemas mentales. Algo que ahorita Hermes nos va a platicar un poquito más, el poco cuidado mental que se ha tenido ahora. Bueno, regresando, yo me puse a investigar un poco. Ese juego ni siquiera era de su época. Es un juego que creo que es como de 1995, no sé, o sea, era una modificación de un juego y después se formalizó en algo 2003 como un Es un juego, el juego original es Half-Life. ajá, Half-Life y esa es una Es modificación, un ¿no? mod, Ajá. es un mod que se llama Natural Selection. Ese mod salió en 2001, me parece 2002, por ahí. No, y eso ya fue como un juego oficial porque el mod ya existía antes. Y es que a eso quiero encaminar este tema hacia cómo nos ha influenciado también nuestro vecino del norte con su normalización de la violencia y el uso de armas. Porque si nos vamos al trasfondo de por qué traía esa playera, que no fue por un videojuego, en realidad fue por yo creo que ya conocida por todos, la masacre de Columbine en 1999, que fue perpetrada por dos jóvenes de la universidad, sí, de la Universidad de Columbine, en la que asesinaron a varios alumnos, los hirieron, también a los maestros y se terminaron suicidando ellos. Entonces, ese niño se inspiró en esas personas para cometer eso, ¿no? Y pues con estos vemos que cada vez más se normalizan situaciones de violencia en nuestro país, influenciados por muchísimos factores. Vamos a estar pues aquí hablando sobre el problema de la salud mental, algo que no se atiende en el país. Bueno, si bien no se atiende de forma, si bien no se atiende de forma pública, en cuestión, por ejemplo, de organizaciones como el IMSS, que es la encargada de la salud pública aquí en México, eh, no hay una gran, por así decirlo, cobertura ni un gran presupuesto a, a la sección, perdón, al sector del IMSS de psicología, de psicología, y no hay un mantenimiento de tampoco de ese sector. Así que la gente aquí en México que tiene problemas mentales, ya sea esquizofrenia, ansiedad generalizada y los más comunes, por así llamarlos, tiene muy pocas opciones para tratarse y vaya a tener una atención psicológica y médica, vaya, porque yo considero que es un problema más médico y que Sí, se es un debe problema tratar. médico. Sí. Tiene opciones muy, muy escasas. La atención privada es una opción, claro, pero la atención privada en México en cuestión de psicología, psiquiatría, son muy, muy, muy costosas. Claro, para el nivel de vida que se tiene aquí en México. No, no hay que olvidar que México es un país con recursos económicos medios. Sí, y pues con el dato que creo que ya había dado con anterioridad, de que aproximadamente el 60% de la población se encuentra en un sector de la pobreza. Exacto. Y imaginemos que ese 60% de la población, pero muy probablemente haya gente que necesita atención psiquiátrica o atención psicológica. Y esas personas no se pueden permitir esta atención porque o no tienen seguro, no tienen seguro porque no están dados de alta en ese servicio y tampoco tienen el dinero suficiente como para ir a una institución privada o a alguna clínica privada de psicología o psiquiatría en donde se les pueda atender. Y muchas veces cuando se solicita la ayuda al gobierno para ese tipo de cosas, se les ¿cómo se le inscribe a un centro psiquiátrico? Uh-huh. Sí. Y en estos lugares, en estos centros psiquiátricos, tienen una atención muy, muy precaria y el presupuesto que se les cede a estas... A veces hasta los ignoran, los Exacto. dejan ser. Exacto. Y en lugar de contribuir al tratamiento de esta enfermedad mental, le suman los de los demás pacientes. Exactamente. En ciertos, exactamente. En ciertos casos. Y es lo que aquí le falta a México. No normalizar las enfermedades mentales. Porque si las normalizas, nadie se va a percatar de ellas, vaya. No sé si me voy a entender. Sí. Porque lo que se tiene que hacer es identificar y aprender a identificar una enfermedad mental, que el gobierno tenga campañas contra estas, que
se centre en presupuestos, también en enfermedades mentales, porque también, así como a una persona le puede dar gripe, una persona puede tener un episodio de depresión Sí, en cualquier momento de su vida. sí, no solo refiriéndonos a enfermedades mentales, bueno, la ansiedad, la depresión, que son los problemas más comunes, sí son enfermedades mentales, pero ese es el problema, que nosotros al escuchar la expresión enfermedades mentales decimos, no, pues esta persona está loca, debe de estar encerrada. También eso es un problema de la cultura que tenemos aquí, que si alguien quiere ir al psicólogo o al psiquiatra es porque de plano está muy mal de la cabeza, cuando en realidad hay cosas tan sencillas que se tienen que solucionar así pues con un psicólogo, no es algo tan grande, solamente es un problema que pues, deben de tratar Exacto. antes de que escale a algo más grande. Exactamente. Como el problema de estos jóvenes que lamentablemente llegaron a ese extremo de causar violencia. Sí, o sea, imagínate la vida que llevaba ese niño, tenía un papá narco, no tenía mamá, sus abuelos lo dejaban hacer lo que quisiera, y luego algo que quiso ocultar la escuela, pero fue muy sonado en las redes sociales, es que ese niño sufría de bullying. Y luego también hay poca responsabilidad de los adultos, porque vemos, por ejemplo, al gobernador de Coahuila diciendo, no, es que es culpa de los videojuegos. Exacto. Y la falta de información que hay, Sí, porque él, entre comillas, propone crear un sistema de clasificación para videojuegos. sí, y eso Aún, llegó a nivel federal aún cuando eso ya existe desde desde hace años. años. Pero es el problema, pues, los adultos, he visto mucho que los adultos de estas generaciones que pues ya están dejando de estar con nosotros, Sí. pero estas generaciones tienen como unas muy malas costumbres, sobre todo de no querer asumirse con las responsabilidades. Por ejemplo, cuando sucede pues algo así, quieren culpar a los videojuegos, que porque Sí. es lo que han estado viviendo. No culpan no se quieren deslindar de todo lo demás. Por ejemplo, ese colegio de Torreón, los padres del colegio, ellos habían dicho que no era necesaria la operación mochila y la rechazaron, que porque ellos revisan la mochila de sus hijos todos los días. Bueno, nosotros no sabemos lo que pasa en la vida de todos los papás. O sea, siempre hay que tener precauciones. Y está muy mal hacer eso de asumir que pues no es necesario. Y al final proponen cosas tontas. Por ejemplo, lo de poner clasificación a los juegos, eso ya existe. O usar mochilas transparentes, ¿para qué? No es necesario. Eso, al contrario, es como... Hasta les quita privacidad. Exactamente, es lo que iba a decir. Ataca su Invalida la privacidad. privacidad de un joven, porque, seamos sinceros, en esa escuela no solo eran niños de primaria, era una institución. Sí, es una institución. Pero sean de primaria, secundaria, lo que sea, todos tienen derecho a tener su privacidad. Y tú en tu mochila no vas a tener a fuerzas que esconder algo peligroso. Puedes esconder cosas, en general, tus cosas, Sí, pues, tu privacidad, vaya. alguien, un desodorante, una pasta de dientes y que se lo ponga en la escuela o Exactamente. algo así. Exactamente. Y no olvidemos que cualquiera tiene derecho a su privacidad. Y esto que es la de las mochilas transparentes es una idea muy... Tonta y deficiente. Exactamente, exactamente. Porque para eso está la operación mochila, operaciones en donde se revisan las mochilas de los alumnos, no todos los días, no a cada rato, con cierta regularidad sí, pero ¿para qué? Para evitar este tipo de incidentes. Y el problema es que hay opción de rechazarla. O sea, a pesar de que debería ser algo obligatorio, es como... Sí, no debería de tener una opción, o sea, es decir a los papás, vamos a hacer la operación mochila, ¿no? ¿Quieren que la hagamos? No, vamos, no. Y si los papás protestan, pues que hablen con las autoridades, no que la escuela se ponga el capricho del papá. Pues, Sí. la escuela pues tiene que cumplir lineamientos pues federales. Claro, y la escuela tiene la responsabilidad de mantener su institución segura para los alumnos y para para las personas que están dentro de la escuela. Porque el colegio Cervantes, ¿se parece? ¿Se llama? Ay, no me Cervantes. acuerdo la verdad cómo se llama. Bueno, yo recuerdo que se llama Cervantes. Si estoy mal, una disculpa, pero bueno. Era una institución católica incluso, ¿no? Y al ser de este tipo de instituciones también es de paga. Y al ser de paga aún más, no por ser de paga individualmente, pero por ser de paga, por ser una institución privada, tiene mayor responsabilidad en cuanto a la seguridad y, vaya, cuidados en general a sus alumnos y además a los trabajadores. Sí, y ahora imagínate el miedo que a mí
sentí feo, puedes leer que a los niños les preguntaban y los niños decían que tenían miedo, que no querían ir a la escuela, que pues, oye, imagínate cómo, Y son niños cómo de querían ir a primaria. la escuela, y niños Son de niños primaria. fácilmente influenciables por su entorno. Sí, Eso probablemente a más de uno le va a crear un trauma psicológico, sí, el cual muy probablemente no vaya a ser atendido. no vaya a ser atendido. Este es el problema que hay y que vengo yo recalcando que hay actualmente en el país. Sí, y como siempre quieren recurrir. Y eso también me molestó mucho. Ya fue algo personal, ¿no? Pero me molestó mucho que tomaran como, sí, que tomaran como a los videojuegos como como culpable. La verdad, yo creo que es un tema muy demasiado. Bueno, ni tan alto, pero es que siempre quieren culpar a los videojuegos por algo. O sea, pongamos el ejemplo, nosotros dos, como ustedes han notado, jugamos videojuegos. El problema es que siempre quieren deslindar otros problemas que de verdad importan y que llegan a influenciar tu comportamiento. Y pues terminas tú diciendo, bueno, voy a hacer lo que hacen en los juegos porque es lo único que me tranquiliza. O sea, hay que entender todo en general, no hay que ir a culpar a una sola cosa. No, porque los videojuegos están creados por gente que está en sus capacidades mentales. Sí, si no, no existiría. Exactamente, exactamente. Y no olvidemos que miles de personas hacen esa misma acción de jugar videojuegos considerados violentos. Y no todas las personas que los juegan están por ahí queriendo asesinar a una persona o a otra persona. Sí, y bueno, cerramos ya este podcast. Yo quiero cerrar con un mensaje pues especial a la población mexicana. Dejen de normalizar la violencia a grandes rasgos. ¿Por qué tenemos series de narcotraficantes en horarios estelares? ¿Por qué adoramos a esas personas como si fueran lo mejor que le ha pasado al país? Mira, el entretenimiento, así tal y como los videojuegos, ese tipo de series narcotraficantes, ¿podría llamarle narcoseries? Narcoseries, sí. Están bien. La verdad yo no le veo ningún problema, son entretenidas. Yo mismo he visto alguna que otra. Y debo decir que son muy entretenidas, por el punto de vista de que a mí me encantan las series policíacas. Pero se me hace irresponsable por parte de las cadenas televisivas de que pongan series de narcos a, a horarios, como tú dices, para toda la familia. Sí. Que no son series para que toda la familia las vea. Me gustaría que sería más como un tipo de series más personalizables, por así decirlo, No, en plataformas que como sí, Netflix. no, o que existan, pero que hay horarios. O sea, yo me Exacto. acuerdo que de niño veía los anuncios, veía programas que eran, pues, no eran para mi edad, o sea, y siempre eran horas 8, 9, 10, 11 de la noche. Y ahora los pasan a las 3 de la tarde como si nada. Sí, como para que coma la familia viéndolos en la tele. O luego los mismos papás descuidan a los niños y bueno. Entonces, pues cerramos este tema. Espero que haya sido, pues, interesante para ustedes. Y quiero cerrar, pues, pidiéndoles su opinión, como siempre, para que pues sepamos, ¿no? Qué es lo que piensan ustedes al respecto de todo esto, que para mí es muy grave, muy alarmante. Y bueno, aquí creo que nos despedimos ambos. Y sí, como siempre, agradeciendo por escuchar este podcast. Y pues esperando el próximo. Bueno, nos vemos, hasta luego. Gracias.